Minutos, continúa aquí en el estudio Juan Manuel Delgado, abogado, asesor jurídico del Mayo Zambada. Abogado, justo a la presidenta le han preguntado sobre el caso de su cliente. ¿Lo escuchamos juntos? Gracias. Y también preguntar en ese contexto, la defensa legal de Ismael Mayo Zambada pide que sea repatriación y no extradición en este caso. ¿Qué opina al respecto, presidenta? Tienen que decidir el fiscal, y el fiscal ayer fue muy claro, fue muy claro. Entonces, es la fiscalía quien lo decide. Y también preguntarle... Y tiene que quedar muy claro, porque nosotros combatimos al crimen organizado, a la delincuencia organizada, en el marco de la ley, y fortalecemos las capacidades de investigación, de inteligencia, que es uno de nuestros ejes, para poder, en el marco del Código Penal, del sistema penal acusatorio, de lo que existe en nuestro país, pues detener a un delincuente de la delincuencia organizada o a cualquiera que haya cometido un ilícito. La discusión aquí no es si alguien está defendiendo a una persona o no, porque no es el caso. Lo que estamos planteando es que todo tiene que ser en el marco de la ley. Nosotros buscamos siempre en el marco de la Constitución y de las leyes, y buscamos siempre cumplir con todo ello. Entonces, eso es lo que estamos planteando. Nosotros tampoco queremos que llegue fentanilo a Estados Unidos, ni que llegue a México, ni que llegue a ningún lugar de manera ilegal. Nosotros buscamos que disminuyan los homicidios y todos los delitos de alto impacto en nuestro país. Bueno, es lo que responde la presidenta, abogado, justo de lo que hablábamos, extradición, repatriación. Claro, creo que la pregunta del reportero está un poco descontextualizada y es válido aclararlo. No es que la defensa quiera una figura en vez de la otra, es que esta defensa no tiene ninguna injerencia en la extradición, insisto. La extradición es una figura jurídica por medio de la cual un gobierno solicita a otro gobierno. O sea, la defensa no puede solicitar la extradición. Es responsabilidad del gobierno, facultad del gobierno, y ustedes por eso piden una repatriación. Claro, y un procedimiento. No porque haya una diferencia, sino es cuestión de facultades. Exacto, un procedimiento no excluye al otro. Nosotros como defensa no podemos instar a una república soberana como es México de que solicite la extradición de alguien, no, pero sí podemos solicitar, tal como lo dijo la presidenta de manera muy acertada, que en el marco de la Constitución, que conforme a las leyes y los tratados internacionales, el gobierno mexicano actuó en consecuencia para que el señor Ismael Zambada, por la forma irregular en que fue puesto a disposición, regrese a México. ¿Para qué efecto? Pues para el efecto de que acaba de decir la doctora Claudia Sheinbaum, definitivamente para que enfrente procesos penales y para que si hay algún cargo que tenga que pagar, que tenga que afrontar, que tenga que enfrentar, se haga. A ver, digamos, a ver si este escenario es posible, abogado Juan Manuel Delgado. Digamos que regresan al Mayo Zambada a México, se investiga, se detiene, etcétera, y luego formalmente Estados Unidos solicita su extradición. ¿Es posible? Es viable. Pero claro que sí, es perfectamente viable, y es lo que tú acabas de plantear es el escenario que conforme a derecho debería de ocurrir. Eso es lo que debería de pasar. Cuando usted habla de la manera ilegal en que fue detenido, ¿qué pruebas hay de esto, abogado? Pues podríamos únicamente parafrasear y basarnos en lo que ayer dijo el fiscal general, el doctor Gertz Manero, en el sentido del reconocimiento de que el señor Ismael Zambada fue llevado de manera ilícita a los Estados Unidos, tanto que ese traslado o ese hecho originó la apertura de una carpeta de investigación, según ayer mismo lo dijo. Entonces, ese solo hecho, esa sola presunción, ese solo reconocimiento, más la declaración del señor Ismael Zambada que hizo por escrito en el sentido de que fue coaccionado para llegar a los Estados Unidos y engañado, es decir, en contra de su voluntad, pues configura al menos la presunción de la comisión de un hecho ilícito que justifica la repatriación del señor Ismael. Se habla mucho porque, bueno, pues es un tema que es jurídico, pero también es político. Se ha hablado mucho de la relación de los asesores jurídicos del Mayo, específicamente de Juan Pablo Penilla, con la gente de Morena, con políticos de Morena, y se ha señalado también muchísimo una posible relación del gobierno anterior y este gobierno con el cártel de Sinaloa, abogado. Correcto. Sobre las relaciones del gobierno con un cártel, no es materia mía opinar.
yo no tengo ninguna prueba, es más, yo creo firmemente en las instituciones, creo firmemente en el Estado de Derecho y creo firmemente que en ninguno de los tres poderes de la Unión existe una corrupción o colusión de ese tipo. Yo no lo creo, es una opinión personal. Y por el otro lado, de la posible o no relación que el licenciado Penilla pudiese tener con personas vinculadas a la clase política, pues yo debo de decir que ese no es el tema jurídico. El tema central de lo que se pide es la exigencia y la aplicación de un derecho. No tendría tampoco nada que opinar, porque se trata de desviar un tema jurídico-político a un tema sensacionalista de especulación. Entonces, es un tema en el cual yo no tengo nada que decir. Y sin embargo, en la carta, el Mayo Zambada menciona a un morenista, al gobernador Rubén Rocha Moya. Si le damos crédito al tema del secuestro, bueno, en la carta primera, si le damos crédito, pues, a que lo secuestró su ahijado, uno de los chapitos, ¿por qué no darle crédito al señalamiento que hace respecto al gobernador Rubén Rocha Moya? Bueno, ese es un tema que está fuera de mi ámbito de aplicaciones, de mi ámbito de conocimiento. A mí lo que me obliga, mi deber constitucional como abogado, es actuar conforme a derecho, y yo desconozco de esos hechos, no tendría tampoco una opinión que hacer al respecto. Oiga, abogado, acá en México parece que muchos están nerviosos, ¿no? Porque el Mayo Zambada, pues, es el narcotraficante más legendario. Él opera desde principios de los 80, en esta década de los 80, y bueno, pues habría algunos gobiernos nerviosos por lo que va a declarar en su audiencia del 22 de abril. ¿Es la intención del Mayo Zambada dar nombres de políticos, de funcionarios posiblemente ligados al cártel? En un primer término, yo desconozco si tengo o no esa información. En segundo término, lo que sí estoy capacitado para decirte es que en ninguno de los escenarios que están planteados el día de hoy está la posibilidad de que el señor Ismael Zambada colabore con el gobierno norteamericano en un intercambio de información o de cualquier otro tipo. Desconociendo si existe la misma, lo que yo sí te puedo decir es que eso no está sobre la mesa en ningún escenario. O sea, el Mayo Zambada no va a hablar de la política mexicana. Hasta donde yo sé, porque yo no tengo conocimiento, yo no tengo contacto directo con el señor Ismael, es lo que me dice Frank Pérez. Abogado, ¿qué sigue? Sigue esperar la respuesta por escrito de los demás puntos de la solicitud de defensa consular que realizamos, y posterior a eso analizar la legalidad o no de esas respuestas y planear la estrategia jurídica conforme a lo que nos vayan diciendo. Con la intención de que su cliente esté en México. Con la intención de que se respeten los tratados internacionales y como consecuencia jurídica sí la repatriación y la exigencia de que no se le aplique la pena de muerte en los Estados Unidos. ¿Qué dice al respecto un hombre de 77 años de edad? Él había hablado de la muerte en algún momento con el periodista Julio Scherer. Él decía que, bueno, pues aunque él muriera o se entregara, etcétera, o fuera fusilado, las cosas no iban a cambiar, que incluso se iban a salir de control, porque, bueno, él era el líder máximo del cártel de Sinaloa. No quiero decir porque es obvio la resistencia a la pena de muerte, pero ¿cómo lo ha reflexionado con Frank Pérez? Nunca hemos tocado ese tema. Lo único que hemos hablado son aspectos meramente jurídicos, y partiendo de ese punto de análisis, la exigencia o no es exigencia, es el deseo del señor Ismael Zambada de que la pena de muerte no se le aplique y en dado caso, pues pasar sus últimos años de vida, si es necesario, privado de la libertad, pues privado de la libertad, pero sin que se le aplique la pena capital. ¿Podría suceder lo que pasó con el general Cienfuegos? Que regresó a México, prometieron investigarlo y luego lo dejaron en libertad. Pues... ¿También es un escenario que ustedes ven como posibilidad? Es un escenario, desconozco honestamente cómo fue la repatriación del general Cienfuegos, desconozco el asunto, no sé si sea similar jurídicamente o no, pero yo confío, como te digo, en las instituciones, en el Estado de Derecho, y creo que conforme a esto
el señor Ismael Zambada debe de ser repatriado. ¿Cómo está Juan Pablo Penilla? Envuelto en la polémica, el abogado señalado pues de tener relaciones con Morena, muchísimas fotografías, de estar en la defensa, en la asesoría jurídica del Mayo Zambada y de haber estado involucrado con el Z40, Penilla, ¿o ese es un caso suyo? Ese es un caso unitario mío. De los dos. De usted. Mío. Ajá. En algún momento Juan Pablo estuvo en la defensa, pero desde el año 2016 yo soy defensor del señor Miguel Ángel Treviño Morales, quien por cierto está comprobado jurídicamente que no es el Z40. A ver, explíqueme. Claro. Cuando detienen al señor Miguel Ángel Treviño Morales en el 2013, se le acusa y se le cumplimentan más de 10 órdenes de aprehensión, por medio de las cuales se le acusaba de pertenecer a una organización conocida como los Zetas, el Cártel del Golfo, la compañía, de ser líder de la misma, y en esas acusaciones, en más de 10, desfilaron diversos testigos protegidos. Todos estos testigos protegidos describieron a una persona que ellos conocieron como el Z40. Las descripciones físicas que ellos dan son completamente distintas a las de la persona que es detenida, e incluso varios de ellos, al tenerlo a la vista, dicen, pues yo sí conocí al Z40, pero esa persona que está ahí no es. O sea, ¿el Z40 detenido no es el Z40? ¿El Z40 está libre? El Z40 no está detenido porque el señor, la persona que sí, está detenido claro. es Miguel Ángel Treviño Morales. Y si está libre o no, bueno. ¿Es pues un homónimo? Es trabajo de la Fiscalía y efectivamente existe un caso de homonimia. Hay características secundarias muy concretas. A ver, aguánteme y ya me describe esto y lo dejo ir. Gracias. Vale.